Seguimos, ya estamos de vuelta cuando son la 1, casi 5 de la tarde y nos vamos ahora con nuestra primera entrevista del programa de hoy. Se encuentra con nosotros un compañero de esta casa, seguro que muchos de ustedes en cuanto lo vean, bueno, pues ya saben quién es, pero yo les cuento que es el director del programa Café de Levante de aquí de Costa Noroeste Televisión, pero que además es un gran investigador, gran comunicador y experto del mundo vitivinícola. Presentaba en esta semana su último libro, una investigación sobre la industria bodeguera de la provincia de Cádiz en las exposiciones nacionales y universales en el siglo XIX. Les hablo de Rafael Montaño, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas, Rafa. Rocío, muy buenos días, muy buenas tardes y para mí un placer estar aquí con vosotros, claro. Y bueno, esta es tu casa, esta es tu casa. Mi casa. Así. Bueno, Rafa, un arduo trabajo de investigación que ha supuesto este último libro tuyo. Cuéntame, ¿cuánto tiempo te ha llevado llegar hasta aquí? Bueno, pues mira, la verdad que la información, bastante de la información de este libro lo tenía yo ya del 2014, Rocío, porque empecé a hacer un trabajo, un libro que empecé a escribir en aquella época y que no llegó nunca a materializarse, pero sí tenía toda esa información guardada en casa y en el confinamiento, en el año 2020 que, bueno, para muchos tuvimos suerte o por desgracia o por suerte, pues tuvimos que estar en casa un par de meses parados, porque se paró toda la economía y el trabajo y todo. Y bueno, ahí tenía yo tiempo de sobra, ¿no? Estaba en casa y ordenando un poco el archivo, pues me volví a recuperar la información y digo, jolín, aquí hay un tema interesante. Era un tema muy poco tocado, que ahora si quiere lo comentamos. Sí. Y la verdad que me puse a ello, pero la idea principal era hacer un pequeño artículo de investigación de los que yo suelo hacer, ¿sí? De 15, 20 páginas para publicar en alguna revista científica de investigación. Pero con lo que me suele pasar siempre, que al final empiezas, ya metes una cosa, metes otra y cuando te das cuenta tienes un libro de 230 páginas. Como el que tenemos. Como el que tenemos aquí. Como el que tenemos aquí. Porque has querido dar a conocer entonces a tus lectores la importancia de estas exposiciones industriales. Mira, yo hablaba con el director de la obra, Javier Mardonado, y con el editor Antonio Aguayo, que sobre la historia de la vitivinicultura, en esta Baja Andalucía, en este marco del Jerez tan importante, se había escrito de muchos temas. Sí. Es algo que he contado también en Jerez, en la última presentación, la primera presentación que hemos hecho. Y yo decía, mira, se ha hablado de la arquitectura de las bodegas, de cómo se construyen, cómo se transforman las ciudades, ¿no?, para coger tan número de bodegas entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Se ha hablado de la estética del vino, la iconografía, la publicidad, comercio, exportaciones, las fundaciones de las bodegas, las desapariciones de las mismas, enfermedades de la vid, etcétera. Pero que era un tema muy interesante, como son las bodegas que van al exterior, que sí, exponen y obtienen premios y recompensas, se había escrito muy poco, prácticamente nada. 4 sueltos, 4 cositas en libros, pero no había un compendio un poco de toda esa industrialización y todo digamos que ese trasfondo, ¿no?, histórico. Y bueno, empecé a investigar. En principio digo, bueno, lo hago de Sanlúcar, del Puerto y de Jerez, pero sí, después digo, mira, lo voy a hacer de la provincia, porque también Puerto Real tenía sus bodegas, Chiclana, San Fernando, Cádiz, en Rota, Chipiona, incluso la Sierra de Cádiz, y ya cierro el núcleo de toda la provincia gaditana. Rafa, ¿dónde has tenido que acudir para investigar sobre este tema? Bueno, principalmente a los archivos, evidentemente. Estuve en el archivo de Cádiz, archivo de Jerez, algo del archivo de Sanlúcar, pero sobre todo también de la hemeroteca, de la prensa antigua y sobre todo de las guías antiguas y de los libros de catálogos antiguos. Las grandes exposiciones, imagínate, Rocío, París 1889, pues sí, cuando cerraba su exposición sacaba una guía, catálogo en su momento que se vendía y ahí explicaba un poco cómo había sido el recorrido, con lo que se había hecho, los edificios que se había construido, cómo había cambiado la fisionomía de las ciudades, las empresas que habían participado y en algún que otro caso pues los premios. Pues he estado recopilando en bibliotecas a nivel nacional y a nivel americano también, y a nivel europeo también, para poder localizar esos catálogos y extraer toda la información para hacer el trabajo. Hablas de todas las bodegas, nos dices de la provincia de Cádiz. ¿Qué papel tenía Sanlúcar? Bueno, Sanlúcar es que es primordial. Yo he disfrutado mucho con este libro, sobre todo porque, hombre, soy sanluqueño, me encanta la cultura del vino, me encanta la investigación y, por supuesto, me encanta mi ciudad y su historia. Y las bodegas de Sanlúcar participaron enormemente, activamente. Hubo muchas bodegas que en todos los periodos estuvieron yendo a las exposiciones y no solamente yendo, sino que se trajeron muchísimos premios de Ámsterdam, de Bruselas, de París,
en Londres, no sé, Chicago, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual me pareció muy interesante ver qué bodega, qué vino, qué premios obtuvieron, alguna anécdota, alguna... La verdad que la bodega sanluqueña fue importantísima. ¿Nombras alguna, Rafa? Bueno, aquí hay un índice onomástico, sí, donde hay 290 y casi 300 empresas dedicadas al vino, wow, de toda la provincia de Cádiz, y de Sanlúcar hay decenas y decenas, empresas que básicamente al 90% han desaparecido casi todas, pero también han quedado otras, y además las más activas, por ejemplo, la bodega Hidalgo la Gitana, sí, que en sus comienzos se llamaban Eduardo Hidalgo Berjano, que era el fundador. Ellos estuvieron en todas las exposiciones y se trajeron miles de premios, junto con la bodega de González Vías, fueron los dos expositores que más premios y que más productos de calidad ofrecieron y más reconocimientos se trajeron de todos los rincones del mundo. Esas exposiciones eran, por tanto, un escaparate publicitario a nivel Esa internacional, es la palabra, ¿no? claro, entendemos, yo siempre digo sobre este aspecto que para mí la exposición universal en un siglo como el siglo XIX, que es un siglo donde hay mucha inventiva, donde no para de hacerse modificaciones, inventos, nuevas tecnologías, pero en todas las ramas del saber, investigación, ciencia, agricultura, construcción, arte, etcétera, etcétera. Con lo cual, la exposición es un escaparate, como bien has nombrado, al resto del mundo. Y es dos herramientas fundamentales. Es una herramienta socioeconómica de primer nivel, sí, y una herramienta geoestratégica y geopublicística y geopolítica de primer nivel. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades, digamos que entran en competición industrial entre unas con otras para ver quién es el país que más ha avanzado en todas las ramas. Modifican la manera de... La ciudad la cambian por completo, construyen grandes edificios, grandes avenidas, zonas ajardinadas, reciben a grandes mandatarios de todo el mundo, los reyes, hombres de negocio importantes, industriales, gente del mundo de la cultura, con lo cual es una herramienta geopolítica de primer nivel. Claro que sí. Y si la tuviéramos que comparar con la actualidad, ¿cómo se publicitan o cómo se exponen ahora mismo actualmente nuestras bodegas? Bueno, yo creo que las exposiciones realmente guardan bastante similitud con lo que hay ahora. Yo, por ejemplo, con Café de Levante, que hemos hecho Vinoble, sí, en Jerez de la Frontera, y yo además hice incluso un escrito alguna vez para una presentación del programa hablando precisamente de eso, que tú entras ahí y entras como en una burbuja, ¿no? Donde están los stands, los vinos, hay una serie de catas, hay premios. Yo, quitando la ropa de vestir, ¿no? Y que no llevamos sombrero de copa y que sí, no llevamos tal y reloj de bolsillo, prácticamente nos podíamos ir al siglo XIX, ¿no? Bueno, Rafa, además eres un gran experto en la historia en general del vino, ¿no? Llevas muchísimos años estudiando, conociendo, dando a conocer precisamente la historia vitivinícola, no solo de Sanlúcar, sino de muchos lugares de Cádiz. Pero me gustaría saber cómo te surge, porque es una afición realmente, ¿no? Es una afición, Rocío. A mí todo esto me surge gracias al coleccionismo. Yo desde muy jovencito iba con mi tío Pepe, José Luis Cabo Caballero, una persona encantadora, con un corazón que no le cabía en el pecho. Y yo de pequeño, pues como todo, me encantaba coleccionar cualquier cosa que caía en mis manos. Pero me llamaba mucho la atención, y aunque parezca una idiotez, pero es verdad, me llamaba la atención la estética del vino, la etiqueta, tal, y yo las quitaba, que eso antes era una chorrada, ¿no? Ahora la colección pues alcanza, claro, una envergadura, claro, más importante, pero antes, y yo me acuerdo que él me llevaba a todas las bodegas de Sanlúcar, ¿no? Y íbamos andando por la calle, siendo un chiquillo con 12 años, o 11 o 12 o 13, y cogía los llamadores de las puertas y ¡plá! Bla, bla, y se escuchaba desde dentro, ¿quién es? Y decía él, gente de paz. Y con esa frase entrábamos en la bodega y buscábamos las etiquetas, y yo me hice con una buena colección. Claro, hay dos tipos de coleccionistas, el que guarda, atesora y lo tiene en su casa, y el que guarda pero investiga. Entonces yo empecé a coleccionar, empiezo a coger publicidad antigua, cartelería, cartas comerciales, todo relacionado con la vitivinicultura del siglo XIX, pero lo que hago es que empiezo a investigar. ¿Y esto por qué? ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Y esta qué imprenta la ha hecho? Ostras, ¿y esto qué significa? ¿Y este qué personaje es? Y eso me va derivando a hacer artículos de investigación y ya llevarlo, digamos, que a una manera mía de vida, claro. Es una colección, ¿tienes más de 6.000? 60. ¿De 60.000? Madre de Dios. Claro, es una colección de 60.000 piezas, pero sí es verdad que, digamos que las joyas de la corona son unas 6.000-7.000 piezas que son verdaderas artes gráficas del siglo XIX, piezas muy raras, poco localizables, claro, y que hoy día tienen un valor histórico muy importante, porque la etiqueta de vino representaba
la historia social, política y cultural del siglo XIX. Grandes artistas, grandes toreros, momentos históricos, momentos políticos, guerras, paz, todo lo que quieras meter en un contexto existía en las marcas de los vinos de nuestra Baja Andalucía. ¿Y cuándo decides plasmarlo en papel y decir, pues esto quiero darlo a conocer también? Bueno, con los artículos. Yo empiezo a escribir, he escrito en varios libros de investigación, he escrito muchos artículos de investigación y en este, por supuesto, ¿no? Pues, bueno, hablo de las exposiciones. Pues si estoy en la exposición de Londres de 1851, pues le saco rédito a esas etiquetas de vino de esa misma época para que sea paralelo a... Entonces, no solamente es la historia escrita, sino también la historia gráfica, ¿no? de todas esas etiquetas. Le saco mucho jugo a todo mi coleccionismo, me gusta mucho. Rafa, ¿en qué momento crees que se encuentran ahora nuestros vinos? Bueno, la verdad, yo no estoy muy metido en el tema, no trabajo en la bodega en sí, ¿no? Ya me gustaría. Pero la verdad que dependiendo con quién hable te cuenta una visión, ¿no? Hace algún tiempo había una caída en picada del comercio de vinos, hubo una Sherry Revolution, ¿no? Un término que se utilizó mucho en el marco, y ha habido un auge importante. Por ejemplo, la manzanilla ahora sigue siendo la líder en venta, ¿no? A nivel nacional. Se está exportando también más vinos, aunque ahora con la guerra y con la pandemia todo se ha venido un poco abajo, pero yo creo que los vinos del marco están de moda porque la gente joven se ha vuelto a acercar. Ha habido cambios muy importantes, las grandes ferias como Vinoble hace que la gente también se acerque, se ha cambiado la estética de las botellas, ya no es la botella antigua que la gente, quizás el concepto de la gente más joven le echa para atrás, o el antiguo catavino, sino ya se copas esterilizadas, se hacen coctelerías, se hacen maridajes con gastronomía, todo eso hace que la gente vuelva a acercarse a los vinos, con lo cual, pese a los momentos que estamos viviendo en Europa, que es un auténtico desastre, y que va a afectar, por supuesto, al mundo de la exportación y del vino, pero yo espero y auguro y quiero que así sea, que tenga un buen recorrido en los años que nos vienen. Esperemos que sí. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Rafa? Bueno, el libro está en diferentes plataformas, en librerías, sobre todo en Jerez, y bueno, la editorial del libro es Peripecia Libros. Sí. Peripecia Libros es una editorial jerezana que se dedica a hacer libros muy concretos, de una temática muy concreta, y tiene una línea de investigación que es cultura del vino. Y ahí es donde entra este libro. Ahí lo podéis encontrar, pero aparte en Agapea, yo lo he visto ya en varias páginas digitales, lo podéis encontrar. Y ahora cuando vamos a presentarlo aquí en Sanlúcar, que se va a presentar este miércoles en el Salón de la Manzanilla, miércoles 23 de marzo en el Salón de la Manzanilla. También se va a poner un stand para la venta de sus libros y espero que en alguna librería de aquí ya se pueda encontrar. Perfecto, maravilloso. Oye, Rafa, nos daría más tiempo de hablar no solo del libro, porque aunque él venga aquí a hablar de su libro, como ya decimos, es el director de ese maravilloso programa Café de Levante, que comenzaba... ¿Qué temporada? ¿Por qué temporada vamos ya? Yo llevo... porque lleva al frente desde 2015... Llevas al frente. Nosotros, si no me equivoco, empezamos a grabar en agosto de 2015 y quitando algunos meses de parón que he tenido para oxigenarme y para respirar también un poquito, hemos estado casi de seguido hasta ahora, con lo cual ha sido casi 7 años, ¿no? O 6 años y pico. Sí. Temporadas no lo sé, yo con Bienvenido llevaba las temporadas, pero ya hay un momento que ya la perdí, ya no lo sé. Pero creo que son 182, 83 programas, 85 puede por ahí. Programón de aquí de esta casa, de Costa Noroeste Televisión. ¿Qué vamos a tener en el siguiente? Bueno, pues en el siguiente vamos a tener, si no me equivoco, a Juan Manuel Piñero, hablando de arqueología. Tenemos también a Juan Antonio Manzano, presidente de la Fundación. Tenemos también a Santiago, que es un estudioso sobre el carnaval de Cádiz de los años de la República. Ha escrito un libro magnífico donde ha recuperado todas las coplas de la época de los años 30. Ha hecho un trabajo muy bueno también. Vamos a tenerlo. Vamos a tener César Sardaña, presidente del Consejo Regulador, que ha escrito un libro muy interesante se llama El libro de los vinos de Jerez. También vamos a tenerlo. Y alguien más que se me cae en el tintero seguro. Tenemos programas para largo. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Gracias, un beso.